Por medio de este documental se pretende dar una pequeña reflexión acerca del periodo del cardenismo como antecedente a la educación socialista y su influencia para la estructuración del sistema educativo nacional. Asimismo, se ven simplificados los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en materias de matemáticas, historia, música y computación. Para la realización de este documental se estuvieron realizando diferentes trabajos, entre estos un análisis cronológico y entrevistas, entre algunos otros. En el primer ciclo estuve abordando 5 materias diferentes. En cada una de ellas adquirí diferentes conocimientos, entre ellos a identificar los tipos de familia que puede haber, asimismo conocer la comunidad más allá de su apariencia, las necesidades, servicios con los que estos puede llegar a contar, asimismo cuáles son las cosas esenciales en el aprendizaje, tanto el juego, la literatura infantil, juegos dinámicos, materiales didácticos, para lograr en el niño un mejor aprendizaje. Asimismo, conocer que el contexto es muy importante en el aprendizaje del niño, ya que en base a sus experiencias con el mundo exterior va formando su propia realidad. De lo que aprendí fue la estimulación de los niños de 3 a 6 años, que es muy importante que es durante su proceso de desarrollo. Asimismo, otra de las características es la espacialidad, que pueden implementarlo mediante los juegos, algunos tipos de materiales que nosotros mismos podemos realizar. Dentro de la historia universal de nuestro país, aprendí que la religión fue una de las causas que la escuela podía dominar y que probablemente podía dominarse. Asimismo, otra de las cosas que aprendí severamente es de que es importante el desarrollo y el crecimiento de los niños mediante la lectoescritura. Ahí se desarrolla por procesos de niveles, de acuerdo al niño cómo va aprendiendo a escribir, a leer y a aprender a desarrollar sus habilidades. Y básicamente esta es alguna de las cosas que yo aprendí. En la asignatura de estructura y organización del sistema educativo, lo que sé es que la educación se ha vuelto un derecho obligatorio para la población mexicana, sin distinción alguna, brindando las mismas oportunidades en el aspecto educativo, principalmente en la educación básica, que abarca desde preescolar, primaria y secundaria. Lo que me gustaría aprender en esta materia es sobre la estructura del sistema educativo, algunos de los obstáculos frente a la educación en México y cuáles fueron algunas organizaciones encargadas de la educación. La materia de la reforma agraria y la educación socialista implementada por el gobierno de Lázaro Cárdenas, básicamente sé que este fue uno de los proyectos que este presidente implementó, así mismo como su plan sexenial. Ese fue el nombre que se le brindó. También sé que este fue un presidente un poco menos enriquecedor, que durante todo su proyecto de su vida lo dedicó al trabajo social, a lo educativo y a la reforma agraria. Esto ayudó mucho a los campesinos porque se donaron más de 18 millones de hectáreas, así que ellos pudieran trabajar sus tierras, y también brindó escuelas rurales para que los jóvenes y los niños implementaran sus conocimientos y se instruyeran en escuelas rurales para trabajar lo que es la agropecuaria. Implementó muchos modelos educativos, donó libros y entre otras cosas. Y todo es lo que yo sé sobre esta materia. ¿Qué es de esta asignatura? De esta asignatura es lo básico, que es contar, dividir, multiplicar, la raíz cuadrada, algunos teoremas. ¿Qué puedo aprender? De esta asignatura considero que de los conocimientos que ya tengo, es necesario aprender a usar estrategias para ir a impartir esos conocimientos, ya que es importante que busquemos las estrategias para que los niños ya tengan alguna otra idea de lo que es las matemáticas, que no vean esa materia como una materia aburrida nada más, sino que busquemos las estrategias adecuadas. En cuanto a la materia de PSM, lo que sé acerca de ella es un poco sobre la estructura de la música. Por ejemplo, notas, ritmos, escalas, tiempos, tempos. En cuanto a qué espero aprender, algunas estrategias, algunos métodos, si es que los hay, así como también ejercicios de la implementación de la música a ciertos contenidos escolares. Al preescolar al que yo fui es pública. Dentro de la materia de historia, pues como tal no me lo enseñaron con una profundidad. Simplemente me enseñaron o nos hicieron que tuviéramos la noción de algunas fechas importantes y que dentro de eso realizáramos trabajos memorativos o que fueran revelantes a ellos. Cuando nosotros lo realizábamos sabíamos que ya se acercaban esas fechas y qué era lo que se festejaba. Dentro de eso nos enseñaron un poco de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y simplemente eso. En la materia de artes pues fue lo básico en el preescolar, eso nunca podía faltar. Dentro de eso trabajábamos con la música, siempre cantábamos, teníamos una clase donde podíamos cantar y bailar y pues básicamente eso nos hacía sentir muy bien y dentro de eso pues fueron estas materias en lo que me enseñaron.
En cuanto a mi enseñanza primaria, fue del año 2007 al 2013. Estuve estudiando en la Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza, de mi comunidad. En cuanto a la impartición que me dieron en la enseñanza de la materia de historia, siento que en general, bueno, la enseñanza iba más centrada a profundizar los sucesos, hablando de personajes, lugares, identificación temporal de los hechos, además de también adentrarnos a la historia general. Manejamos un poco de la historia general, hablando sobre las culturas del mundo, sobre su ubicación de ellas, además caracterizando e identificando la pertenencia de a quienes corresponden y obviamente la temporalidad. Ya para el final, siento que la proyección fue más centrada en cuanto a video, una mayor modernización, materiales, herramientas con los que nos podrían enseñar la historia. La participación que tenía yo en cuanto a la materia de historia era normalmente en murales con fechas conmemorativas o también las llamadas efemérides. En la secundaria fue en la secundaria técnica número 14 y tuve una muy buena experiencia con la informática, ya que me ayudaron en muchas cosas, me enseñaron igual de la misma manera los conocimientos más básicos, que es como encender una computadora, usar algunas herramientas básicas, como también programas, Office. Me enseñaron a usar el HTML, la creación de plataformas, igual creamos algunas plataformas. Como estaba yo en el taller de informática, o en la capacitación, ya casi se le llamaba antes, en la capacitación de informática nos enseñaban todo eso, como también, como ya lo había mencionado, usar los programas básicos. Mi bachillerato lo cursé en los años del 2016 al 2019 en el CECIT de aquí de Tetepango Hidalgo. La forma de enseñanza era ya muy buena, ya que prácticamente se consideraba que era uno de los mejores planteles, ya que brindaba una educación técnica. En la asignatura de matemáticas, dentro de este aspecto variaba al grado en el que estábamos y al mismo tiempo cambiaba el nombre, ya que no era matemáticas, ahora era trigonometría, geometría, álgebra. En general, la mayoría de mis maestros sí enseñaban muy bien esta materia, ya que hacían uso de materiales que de alguna manera facilitaran nuestro proceso de aprender, pero en especial me llamó mucho la atención de un maestro, ya que no solamente nos enseñaba de una forma diferente, hacía uso de aparatos tecnológicos para poder generar y brindar un mejor conocimiento, y al mismo tiempo hacía una evaluación cada semana para que fuera viendo el avance que llevábamos durante su proceso de enseñanza. En términos generales, creo que la materia que siempre me ha gustado ha sido español, porque me la han enseñado de una manera muy divertida. Hemos utilizado estrategias como participar en obras de teatro, entrevistas, programas de radio. Creo que eso me ha hecho que me llame mucho la atención en hacer investigaciones más profundas. Me ha hecho por tener pasión a la literatura. Y creo que la materia que nunca me ha gustado ha sido matemáticas, porque para mí ha sido un poco confuso, e incluso cuando iba a la primaria pues se me dificultaban mucho las divisiones, pero sí aprendí. Asimismo, pues me la han enseñado de una manera tediosa y pues nunca le he tomado un cariño. Creo que esto sería todo. La asignatura que más me gustó fue matemáticas. Las diferentes formas de enseñanza de mis maestros lograron despertar en mí el interés por aprenderlas. Considero que influye mucho las estrategias, los recursos con las que se imparten para lograr el gusto por aprender. La materia que no me gustó fue historia, ya que por lo regular no existía como tal una manera interesante de aprender. Gran número de mis maestros que me impartieron esta materia eran sus estrategias muy aburridas, que consistían en hacer líneas del tiempo, resúmenes, contestar preguntas, aprender nombres y fechas. Por lo general, no lograron generar un cierto impacto o interés por aprender. Durante toda mi trayectoria tuve diferentes maestros, en especial la de una maestra llamada Estelita. Recuerdo que ella siempre tuvo muy buenas maneras de enseñar y despertar el gusto por aprender. Nos motivaba a participar en las diferentes actividades. Realmente le gustaba su forma de trabajo.
Las experiencias que he tenido en educación básica, considero que he tenido tanto buenas como malas, pero hay una mala en lo personal me marcó mucho, ya que cuando yo estaba pequeña, iba en la primaria, acababa de ingresar a la primaria, había un maestro que era muy estricto, que aún le pegaba a los niños, le jalaba las orejas, las patillas, daba manotazos, etcétera. Entonces cuando participabas y decías algo que estaba mal, él te corregía, pero te corregía a su manera, te pegaba o te jalaba o te daba zapes. Entonces cuando participaban los niños, pues les hacía eso, si estaban mal. Y considero que desde ese tiempo para acá siempre he tenido como eso de me da miedo participar o me da miedo hablar en clase. Entonces considero que es por eso que desde pequeña pues los maestros decían como no, estás mal. El maestro en específico decía estás mal o no lo dijiste bien, etcétera. Entonces desde ese momento sé que es un miedo con el que debo de trabajar o un trauma con el que debo de trabajar, pero no fue algo que no fue para nada favorable para mi vida. Investigación en entrevista nos acompaña el maestro José Bautista Juárez, que en base a su experiencia laboral nos va a platicar y contestar unas preguntas acerca de los planes y programas de estudio. Como primera pregunta, nivel escolar que actualmente instruye, así como el tipo de escuela y el grado. educación primaria, primarias generales, sexto grado. Segunda pregunta, ¿qué plan y programa de estudios capacita? El plan y programas 2011. ¿Cómo es el trabajar con él? Es un plan en donde desarrollo mis aprendizajes con los alumnos. Hay una mejor organización en cuanto al método inductivo al deductivo. ¿Ha tenido complicaciones en su instrucción o entendimiento propio? En algunas cuestiones de los temas o contenidos que trae el plan y programas, a veces no profundizan más los contenidos y al otro día hay que ir cambiando tema por tema. ¿Qué le parece agradable de esto? Me parece agradable porque gracias a eso me permite dar una organización en mis contenidos para darlo de lo general a lo particular. ¿En qué beneficia el plan y programa de estudios al maestro, en especial a usted? En que me permite desarrollar los aprendizajes esperados de los niños de una manera muy esencial en cuanto a su contexto de los alumnos. ¿Qué grado instruía el ciclo anterior? Quinto grado. ¿Qué considera deficiente de este plan a otros con los que en algún momento ha trabajado? En que en algunos contenidos manejan de manera muy superficial algunas cuestiones y en algunos contenidos como que tienen un poco más de grado de dificultad y no están muy contextualizados. ¿Qué cree que sea conveniente modificar del plan de estudios actual o con el que está trabajando? Que haya mayor desarrollo de saberes en los aprendizajes de los alumnos. Y como última pregunta, ¿qué tipo de estudiantes espera formar con la incursión de este plan? Que los alumnos sean emprendedores, independientes, que sean analíticos, reflexivos, para que sean mejores hombres en la sociedad. Bueno, con esto terminaríamos. ¿Sería? Para esta entrevista me encuentro con la señora Margarita González Chávez. Le voy a hacer 10 preguntas. ¿Cómo era el estilo de trabajo antes en el campo? En el campo, cultivando las milpas, llevando la comida. ¿Qué tan importante era el aprender a leer y a escribir en su contexto familiar? Pues mis hermanas fueron a la escuela, pero yo nunca fui a la escuela. ¿No? No, yo no sé leer ni escribir. ¿Qué dificultades tuvo al aprender a leer y a escribir? Pues como nunca fui, no sé ni qué dificultades hayan, si era difícil o fácil. Pero por lo mismo de sus papás. Ajá, por lo mismo de que mis papás nunca me pusieron a leer, nunca me apuntaron a la escuela. Ya mis hermanos, otros sí, ya. Ajá. ¿Cuáles eran las fuentes de trabajo más sobresalientes en la etapa de su adolescencia en la comunidad? Pues puro trabajo y se sufría porque no teníamos a veces que comer. ¿Cuáles eran esas fuentes de trabajo? ¿Ande? ¿Cuáles eran las fuentes de trabajo? Puro campo. ¿Puro campo? Puro campo y pura milpa de temporal porque no había riego, allá no hay riego. ¿Cuáles Ajá. eran las festividades por las cuales se caracterizaba su comunidad? Pues ¿qué le podría decir?
En mi tierra no había ni luz ni nada de eso. No sabía. Lo que sí es hay agua antes, porque hay ríos, hay barrancas, con agua. ¿Cómo fueron sus primeros acercamientos a las matemáticas? A contar. A contar. Ajá. No, pues yo contaba con mis dedos solamente. Ajá. O con maíces. Para saber hasta cuánto sabía yo contar. No. Llegaba a contar. ¿Qué tan importantes eran para usted las matemáticas? ¿Y de qué manera le han servido en su vida cotidiana? Pues no les sabía decir porque yo no sé ni qué será matemáticas. A la hora de vender, de comprar, utiliza matemáticas. Ah, ajá. Sí. No, pues cuando ya éramos chamacas, mi mamá nos mandaba y nos decía, vas a hacer tanto de esto, tanto de esto otro. Ajá. ¿Alguna vez ha tocado algún instrumento musical o cantado o haber cantado en público? No, No, nunca aprendí a tocar un instrumento. no. ¿Cuáles fueron las canciones que más escuchaba en su infancia? Ya ni se oyen ahorita. Ya ni me acuerdo. ¿Ya no se acuerda? No, ya no me acuerdo. Las canciones de Pedro Infante, no, más. Sí. ¿Y Ajá. no se acuerda un pedacito de una canción de Pedro Infante? No, ya no me acuerdo. Antes cuando éramos chamacos, pues a veces nos poníamos, oíamos la música en otro lado y ya íbamos siguiendo la canción. Pero pues cuando éramos chamacos, ya a esta edad que ya se me olvidó todo. Sí. Gracias. Sí. Se dará cierre al primer módulo, mas sus enseñanzas quedan como un aprendizaje significativo que mejora nuestra experiencia y sabiduría. La lectura transforma nuestra perspectiva. La interacción y práctica expresa nuestras expectativas a futuro como docentes. Lo que nos falló hoy lo mejoraremos mañana. Dará nacimiento a relatos que formarán parte de nuestra trayectoria personal y escolar, así como los que han sido parte de nosotros y hemos plasmado en ese trabajo por la formación que estamos recibiendo. Hay épocas y proyectos que marcaron la historia en la educación de México. Haremos lo mismo en estos años como alumnos y en los próximos como futuros docentes, que, al conocer sobre su historia y sus efectos en la actualidad, tenemos alternativas y herramientas que nos pueden facilitar, mejorar e innovar nuestra práctica escolar. De la misma manera, la implementación de las matemáticas dejó un significado grande en épocas pasadas. Nos marcaron al mismo modo que en nuestro momento educativo de educación básica. Hagamos lo mismo con las próximas, siendo un agente transformador en la docencia, en especial con materias que han quedado en segundo plano, como las artes y su implementación de nociones artísticas que parten del ser humano, que son reflejo de un sentimiento propio o ajeno, y en especial la precisión del producto, y con la implementación de nuevas materias que aspiran a ser más que el futuro, un estilo de vida propio, lo que es la informática.